estoy con Otto Vera, estoy con el asambleísta Otto Vera que acaba de ingresar. Entiendo que ya se ha podido estabilizar la conexión. Voy a conversar con él porque ha llegado un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Adicionalmente, ya han existido varias votaciones o varios eventos en el Pleno en que los tres representantes del Partido Social Cristiano han manifestado un cierto desagrado con esto que al inicio para la instalación de autoridades parecía ser un acuerdo con el gobierno. Vamos a ver qué nos dice Otto sobre ello, así que lo voy a poner en pantalla de inmediato para conversar sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Don Fernando, buenos días, muchas gracias por la cordial invitación, estamos a la hora. El gusto es todo nuestro. A ver, arranquemos por lo más reciente. Está el tema de áreas protegidas, está la ley económica urgente que habla de la recuperación de áreas protegidas. Hasta este momento y hasta esta exposición de gobierno no habíamos tenido a las áreas del Sistema Nacional de Protección Ambiental como áreas que fueran un centro de operaciones de las mafias criminales, y por eso llama un poco la atención que este sea el movimiento inmediato del gobierno, aprovechando la mayoría que tiene. ¿Cómo le han recibido en la Asamblea? ¿Ya tuviste chance de leerla? Bueno, gracias por la pregunta, Fernando. En la Asamblea, pues, las cosas en ocasiones se calientan en función de los proyectos que van siendo aprobados, lo que se está tratando, el criterio y la opinión pública también, que incide mucho en la construcción de las leyes. Y bueno, ahora este nuevo proyecto, además del que causó un poquito de conmoción, este último proyecto, el penúltimo proyecto que tiene por objetivo mejorar la gestión en los temas de contratación pública. Y bueno, pues ahora un poco, no solamente que cambió un poco el fondo, sino también la forma, se le cambia el título y aparte de aquello, pues se trata de adecuar esto a un proyecto económico urgente relacionado también con el tema de endurecimiento de penas, ¿no? Y últimamente este último proyecto que tiene por objetivo, que bueno, lo hemos leído ya, pero más allá de emitir el criterio propio o el criterio del partido, bueno, pues eso de ahí tendrá que ser analizado ya por todo nuestro equipo técnico, nuestro equipo asesor, para más o menos tener una idea, pero sí, en términos generales, creemos que sí es importante el hecho de que todo lo que corresponde a la organización territorial en las fronteras y las economías criminales que están vinculadas, de alguna manera u otra sea confrontada, sea repelida, y aparte de aquello, pues se buscan alternativas para mejorar la eficiencia de esos sectores en cuanto a economía se refiere, ¿no? Y es que no es solamente un proyecto de ley que intenta recuperar estos espacios territoriales que han sido ganados y cooptados por el crimen organizado en las fronteras ecuatorianas, sino que además de aquello intenta dinamizar la economía de todos los grupos vulnerables que están en torno a esas fronteras, de aquellos grupos que han estado asentados por muchos años y que tienen incluso origen, que dan origen a la cultura ecuatoriana, pero que lamentablemente pues el crimen los ha desplazado. Y la idea eso es una realidad, eso es una realidad confirmable, Otto, hoy por hoy. Es decir, podemos decir que en las áreas protegidas está uno de los núcleos del problema de seguridad que vivimos. No parece que exista una conexión, es decir, tenemos barrios populares profundamente deprimidos en el control de las bandas criminales, y observar a las áreas protegidas es adecuado en este momento, es una de los puntos primordiales en el combate a la delincuencia. Bueno, primero que son puntos vulnerables, Fernando, el mismo hecho de constituirse en áreas protegidas y estar en ocasiones muy alejado de la población conurbada, las poblaciones fronterizas me refiero, hace o ha hecho de que estos sectores en conflicto normalmente sean el escondite perfecto para la organización, el traspaso no solamente de droga, sino de tráfico de armas e incluso de captación o cooptación de actividades ilegales de jóvenes, de adolescentes, de niños en estas fronteras.
Por tanto, yo no puedo relatar específicamente las estadísticas de los actos delictivos que hay en las fronteras, pero si el gobierno nacional hace un planteamiento de esta naturaleza es porque definitivamente ese tiene que ser uno de los filtros o uno de los puntos ciegos que tiene el Ecuador, más allá de que el crimen organizado ha avanzado y ya está en los barrios, está en las ciudades y está enraizado, pero sin lugar a dudas sigue siendo la frontera el paso que permite, digamos, pues de un lugar a otro, el ejercer estas actividades ilícitas. Por tanto, a mí no me parece descabellado, me parece más bien correcto. Que la manera correcta sea a través de este proyecto de ley, eso tenemos que identificarlo y si logramos fortalecerlo, pues mucho mejor. En términos generales, antes de que incluso se pronuncie el partido, yo quería que, si ese es el objetivo, recuperar esas áreas protegidas, esas áreas que a lo largo de los años han sido el traspaso de actividades ilegales, recuperar poblaciones ancestrales que han estado ahí, que lamentablemente han tenido que irse de sus lugares para evitar tener el contacto con estas organizaciones criminales, me parecería que es un buen objetivo. Y ya, bueno, tocaría a la Asamblea Nacional, una vez que el proyecto ha sido calificado, el hecho de poder hacer nuestros aportes para mejorar la ley y ver si es que logramos conseguir que se cierren esos filtros fronterizos que sí han sido, no digo en su totalidad, pero que han sido parte de la causa de los problemas que actualmente vive el Ecuador. Ahora, la palabra clave estaría en recuperar. Para recuperar algo debería haber evidencia suficiente de que ese algo ha sido tomado. ¿Dependerá de la evidencia que presente el gobierno también la disposición del partido o como lo han conversado a priori? No entendemos que esto fue enviado el fin de semana. Bueno, sí, pero mire, más allá de que las estadísticas den como resultados altos índices de actividad ilícita en las fronteras, yo pensaría que incluso es bueno prevenir, ¿no? Es decir, si es que los índices no son tan altos como yo sospecho que sí van a ser, índices de criminalidad me refiero en las fronteras, bueno, pues que la ley sirva para evitar que eso en el futuro sea un punto ciego y que sea Pero ¿por qué aprovechado no por el crimen. intervenir entonces los territorios fronterizos y no todo el alcance de las zonas de protección nacional? Bueno, yo pienso que es un primer paso que igual está dando el gobierno nacional. Pienso que en la medida en la que siguen investigando y siguen viendo estadísticas que dan resultados escalofriantes, yo pienso que en esa medida se pueden ir tomando algunas decisiones, ¿no? Por ahora, yo pienso que la intención es buena y si la intención es buena, pues habría que ya en materia de evaluación ver realmente cuál es la realidad que está viviendo el sector fronterizo del Ecuador y en función de aquello ya ir normando algunas actividades que repito, porque esta ley el objetivo no veo que sea tan solo de repeler al crimen organizado, sino de atraer inversiones y de atraer a las poblaciones que se han alejado de esos sectores. Conversaba el otro día con Alfredo Serrano y yo le decía, mira, en ese momento se estaba tratando la ley eh, la primera ley económica urgente, la ley de La ley de solidaridad a la solidaridad ya. posta. Sí, la renombrada ley de solidaridad. Y yo le decía, mira, a mí me parece lógico que el Partido Social Cristiano de alguna manera se alinee con ciertas lógicas de este proyecto de ley, porque es lo que siempre yo he escuchado en materia de seguridad del Partido Social Cristiano decir. Pero luego de ello vino, por ejemplo, la dada de baja, la revisión de la terna que habías presentado tú como legislador en la conformación anterior y empezó un poco a existir o a revelarse ciertos roces entre el Partido Social Cristiano, ya incluso para la ley de inteligencia, algunas manifestaciones tuyas, el mismo Alfredo, mostrando ciertas preocupaciones por la ley. Hay espacio, el Partido Social Cristiano siempre ha dicho, oye, yo voy a votar, anunciado incluso a través de comunicados, yo voy a votar conforme cada ley me resulte a mí beneficiosa o no para el pueblo ecuatoriano, pero existe ese oxígeno en este momento, existe ese espacio en la Asamblea. Parece que los que no están conmigo están contra mí y básicamente esas son las lógicas que regulan la actividad legislativa hoy por hoy. Mire, Fernando, el Parlamento es así. La democracia creo que hace el hecho de que, o construye el hecho de que nosotros podamos debatir y disentir en ocasiones. Aspiro que la mayoría de las veces en las que tengamos que discutir algo coincidamos, ¿no? Creo que ese es el sentimiento propio
de los ecuatorianos, que la mayoría de las veces tengamos coincidencias, pero si no las hay, seguramente van a haber, ¿no? Tú te referías al tema de la terna del Consejo de la Judicatura. Sí. No es que hubo fricción, pero sin embargo nosotros teníamos que manifestar nuestra, no inconformidad, pero sí nuestro pesar respecto de violentar la ley, ¿no? Porque era un tema ya cerrado. De hecho, quien os habla es el que había hecho el planteamiento de enviar la terna al Consejo de la Judicatura, y sí, obviamente nos molestó a nosotros como partido el hecho de que ese es un tema que ya se cerró, ¿no? Más allá de las personas, yo en particular le digo, las personas que propusimos, ni siquiera las conozco personalmente, ¿no? Solicitamos sí carpetas a diferentes sectores porque este es un tema en el que tenemos que acordar la mayoría y lo hicimos, ¿no? Entonces, esa terna luego fue devuelta porque alguien renunció. Bueno, pues perfecto, completamos la terna y la volvimos a enviar. Entonces ya Fue no un era error de factible. lectura, fue un error de lectura dejarlo para el final. Es que no dejamos para el final, Fernando. La terna fue elegida el 30 de diciembre del año 2024, respetando los tiempos que nos pidió el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, ¿por qué se tomó la decisión el 13 de mayo? Porque el 26 o el 27 de abril, el Consejo de Participación Ciudadana nos devolvió la terna. ¿Y por qué nos devolvió la terna? Porque había renunciado uno de los tres. Okay. Entonces, ¿qué nos dijo el Consejo de Participación? En vista de que uno renunció, señor, tome la terna y complétela. ¿Cuánto nos demoramos en entregar la terna? Bueno, pues teníamos que discutirlo. Entonces, eso fue entregado a fines de abril y nosotros salíamos a inicios de mayo. Entonces, no es que nos demoramos, por si acaso. La terna de nosotros fue elegida el 30 de mayo. Lo que hicimos el 13 de mayo fue completarla, pero porque el Consejo de Participación nos pidió también a fines de abril. Entonces, eso no es que, Okay. yo tengo que aclararlo porque la gente puede haber pensado que nosotros hicimos eso, una jugada de último minuto. No fue así. Si el Consejo de Participación no nos devolvía, esa terna ya quedaba en firme el 30 de diciembre del año Bueno, pasado. es así como se ha relatado incluso en notas periodísticas, ¿no? Diciendo, oiga, uno de los últimos actos de la asamblea anterior fue el tema de la terna del Consejo de la Pero Judicatura. Fernando, era por eso es que yo Claro, es una quería cuestión de... hacer la exposición y por eso también un poco nos enojamos, porque el día en el que se planteó o se dio de baja la terna que nosotros enviamos, el argumento fue ese, porque argumento legal no había, era un argumento político. El argumento político era, la terna fue entregada unos días, un día antes de que feneciera el periodo anterior. Finalmente, el periodo anterior tenía competencia hasta el último día. No, Claro, eso no es sí, problema. de acuerdo. Lo que pudo haber generado una incertidumbre ante la opinión pública era de que, ¿por qué lo hiciste 1 o 2 días antes? Pero entonces yo quiero que la ciudadanía sepa, ¿no? No lo hicimos 1 o 2 días antes. 1 o 2 días antes completamos lo que nos pidió el Consejo de Participación Ciudadana, unos días antes también de que pase el pedido que nos hizo el Consejo de Participación Ciudadana. De ahí la terna, oficialmente la pasamos nosotros el 30 de diciembre del año pasado, meses antes, muy cercano a cuando nos hicieron el pedido. Entonces, no hubo problema. Yo eso quise exteriorizarlo. Eso un poco fue mi inconformidad. De ahí, si se cambia la terna, bueno, pues ya tendrán las instancias correspondientes que evaluar ese tema, si se hizo bien o se hizo mal. Pero como yo era el ponente, yo digo, bueno, tengo que hablar y exponer. Que no se Pero ¿qué piense que instancias fue son, una acción de último minuto. pero qué instancias correspondientes? ¿Van a ejecutar algún acto, digamos, ante el Corte Constitucional o algo por el Nosotros estilo? ninguno. No. Nosotros ninguno, porque finalmente ese es un tema que, por lo menos yo ya cumplí, ¿no? Ese fue un tema que le correspondía al periodo anterior de la Asamblea. Yo fui asambleísta en el periodo anterior y cumplí. Cumplí con lo que dice la ley, la normativa, y yo me siento tranquilo. De ahí en adelante, si mañana va a haber algún problema con la terna, ya eso ya no me corresponde a mí, pues, ¿no? La nueva asamblea decidió mandar abajo eso, ni siquiera hemos nombrado una nueva terna, ¿eh? Solo Ujú. decidió dejar sin efecto lo anterior. Por tanto, para el Consejo de Participación Ciudadana hay que ver cómo van a reaccionar ellos, más bien. No, por mi parte, nosotros hemos cumplido, nosotros no le debemos nada, en este caso a nuestro periodo anterior, cumplimos nuestras funciones y responsabilidades. De aquí lo que venga en adelante, obviamente tendrán que responder en este sentido, pues los nuevos actores, ¿no? Que yo también soy parte de la nueva asamblea, pero obviamente nosotros ahí nos abstuvimos, ¿no? Claro, claro. Me decías, mira, nuestro desagrado se ha sido manifiesto porque no se ha cumplido con la ley. ¿Es esto ya una conducta de este pleno legislativo? Porque, por ejemplo, a mí me parece que al elegir a las representaciones que iban a tener espacios en el CAL, tampoco se cumplió con la ley. Y en ese caso sí hubo los votos cristianos. A ver, nosotros no,
votamos para presidente de la Asamblea Nacional, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional, pero de ahí en Ujú. adelante no estuvimos de acuerdo, ¿no? Para la primera vicepresidenta, segunda y para vocales de CAP no votamos nosotros, nos abstuvimos. ¿Ya? Entonces, Es correcto, es correcto. no es que estamos de acuerdo con todo, no estamos de acuerdo con todo, solamente que nosotros creímos conveniente de que era importante que tomen en cuenta nuestro criterio. Nosotros, ¿por qué votamos por el doctor Olsen? Porque dijimos, creemos legítimo que, ADN ponga al presidente de la Asamblea Nacional y votamos. Pero Ujú. nosotros no dijimos, creemos conveniente que de ahí en adelante todas las dignidades del CAL estén ocupadas por ADN. Eso no dijimos. Entonces, nosotros aspirábamos tener una representación en el CAL, tener algún espacio en alguna de las comisiones, y si no tenemos espacio en las comisiones como directivos, al menos ser parte de la comisión en la que nosotros creemos tenemos más experticia. Nada más, Eso me lo decía Alfredo, ¿no? nada más. Y al final no terminó sucediendo eso. No, pues terminamos en comisiones que tenemos que estar, que tenemos que cumplir, que vamos a cumplir, pero seguramente hubiésemos sido más provechosos o nuestro trabajo hubiese sido mejor aprovechado si hubiésemos ido a comisiones en las que nosotros tenemos algo más de experticia. Pero bueno, esas son decisiones ya políticas, ¿no? No me puedo yo poner a quejarme todo el tiempo ni toda la vida porque no estuve en la comisión que yo estaba. Igual no ocurrió en el periodo anterior, tampoco ocurrió. Yo estuve en una comisión que tampoco no tenía mayor conocimiento, pero uno tuvo que aprender, experimentar y dar lo mejor de uno. No es lo mismo. No, a veces en democracia, uno por respetar la democracia tiene que acatar cosas con las que no está de acuerdo, ¿no? Pero así toca, o sea, hay que simplemente seguir trabajando y En tratar de hacer mejor soberanía, cosas. en soberanía y seguridad estabas en En la el periodo conformación anterior anterior, ¿no estuve es en la cierto? Comisión de Seguridad y por eso es Ujú. que yo, pues, mi opinión era de apoyar, por ejemplo, el proyecto de inteligencia, proyecto que mi partido dijo no estamos de acuerdo y yo respeté, ¿no? Aunque yo estaba de acuerdo con aprobarlo porque yo estuve en la comisión, construimos el proyecto de ley porque este no es un proyecto, el Claro, proyecto de ley de inteligencia no era un proyecto del Ejecutivo, por si acaso. Es del era una de las Legislativo. cosas que yo quería consultarte, cómo ha ido mutando este proyecto, porque Si la mal no propuesta inicial recuerdo, llega del año 2019 o 2018 exacto, incluso. Fernando, 2017 creo yo. Ya, Si mal no recuerdo, el proyecto se empezó a tratar desde el 2017. Bueno, no recuerdo el nombre de la persona, pero no era de un partido político de mayoría en la actualidad. ok. Entonces fue un proyecto de ley de inteligencia que fue insertado con la finalidad de ayudar y prevenir el crimen organizado, las actividades ilícitas en el Ecuador. Obviamente que tuvo el aporte de todos los que estuvimos ahí, ¿no? Entonces, el proyecto se aprobó, el informe para segunda instancia, y ya cuando vamos a aprobar el segundo debate, entonces mi partido tuvo una Pero posición que yo respeté, ¿no? inicialmente estaba planeado así, un sistema nacional de inteligencia integrado por estos 7 subsistemas, o fueron cosas que fueron, digamos, Siempre. produciendo los aportes No, el proyecto fue mejorando, ¿sí? El proyecto originalmente sí tenía la inclusión de pero solamente los subsistemas principales, es decir, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero no incluía, por ejemplo, la UAFE, no incluía el SRI, eso no se incluía. Entonces, dijimos nosotros, el sistema de inteligencia tiene que investigar no solamente el crimen de hecho, que se investiga a través de la Policía Nacional, sino la prevención en tema de lavado de activos, en tema de manejo de recursos, el SRI, etcétera. Entonces, fuimos mejorándolo realmente, ¿no? Y obviamente, pues se pusieron algunas cosas que iban a ayudar y a fortalecer este proyecto y a los miembros de los subsistemas para que puedan actuar. Pero bueno, este proyecto fue aprobado, repito, en mi comisión. Y ya cuando tocó la hora de aprobarlo en segundo debate en el Pleno, pues yo me abstuve, no por convicción, sino por respeto a la organización política, que obviamente pues somos tres, y más allá de que somos pocos y que muchas personas me han dicho, pero si tú estás de acuerdo, ¿por qué no votaste? Porque yo respeto a mi organización política, porque yo soy disciplinado. Y eso es la democracia Ahí también, hay ¿no? un mensaje, ahí hay un mensaje de una organización política que está del otro lado del pleno. No, 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 no. Es que, a ver, mire, Fernando, lo que ocurre es que yo soy político muchos años. Yo tengo, a ver, yo creo que la primera vez que fui electo fue en el año 2002, 2003, cuando fui electo concejal. Y obviamente que a lo largo de nuestra vida uno también comete novatadas o comete errores, que uno piensa a veces, no, que ese es mi pensamiento y que voy a traicionar mis ideales. A ver, si uno no quiere traicionar sus ideales, sus pensamientos propios, entonces mejor sé solito, pues, ¿no? Pero cuando Claro, tú estás claro. en una organización política, tienes que respetarla.
Y la democracia existe incluso internamente. Entonces, en mi organización política puede ser que yo haya tenido la razón. Incluso puede que haya tenido la razón. Pero si la mayoría decidió lo contrario, entonces yo tengo que aceptarlo. O si no, irme pues de la organización política. Entonces, no puedo yo, cada vez que pienso de una manera y el partido no me acepta, entonces yo decir, me voy del partido. O sea, yo no estoy para jugar tampoco. Entonces, no estuve de acuerdo. Yo me mantengo en que el proyecto de ley tenía razones importantísimas para poder ser aprobado, que reunía todos los requisitos establecidos en la ley, que respetaba la Constitución. Me mantengo. Pero respeté lo que dice mi partido y me Pero mantuve y me siento no te tranquilo, ¿ah? resulta Me peligroso siento también tranquilo. como agente político que ya tiene pues toda la experiencia que has acumulado a lo largo de estos años? ¿No te resulta peligroso que la sola sospecha o la sola inferencia de un organismo de gobierno pueda tener a todo el aparato en tus aparatos electrónicos revisando tus conversaciones ante la sola denuncia de sospecha? Teniendo nuevamente problemas con la conexión de Otto. Aló, Fernando. Ahí estamos, sí. Sí, sí, sí. Entró Hola, una llamada, que es lo que sucede normalmente. hola. Hola. Parece que se cortó la señal. ¿Me escuchas? Yo te escucho bien. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha Soto? Bien. Tratemos, doña Prodo, de reconectar para ya la última parte de la entrevista con Otto Vera. Ahí parece ser que tenemos nuevamente conexión. ¿Me Ya, escuchas bien, ok, sí, Otto? sí, Sí. perfectamente, Fernando. Bueno, Ya. contestando un poco a la pregunta que tú me hacías, mire, en cuanto a la ley de inteligencia, te soy franco. Yo estoy completamente convencido de que la Constitución garantiza el no acceso o la intervención del Estado hacia los temas personales, sean estos llamadas, sean Ujú, estos correos, sea esto todo lo privado. Lo garantiza la Constitución, artículo 66, literal 21. Y el articulado que genera incertidumbre dentro de la ley de inteligencia, como son el 49, 50, 51, 52, en donde se obliga a que instituciones públicas y privadas entreguen, incluso telefónicas, entreguen esta información. Pero todos estos artículos dicen que tiene que ser en función de lo que diga la ley y la normativa legal vigente. Y ujú. la primera disposición general, es decir, que rige para todo el proyecto de ley, dice que incluso para poder entregar esta información deben verificarse los derechos constitucionales que tienen los ecuatorianos. Entonces, si bien es cierto, cada artículo no dice específicamente que debe ser con orden judicial, pero te está dando a entender que no puedes quebrantar lo que dice la Constitución. Entonces, yo me siento tranquilo, yo estoy conforme, mire, yo estoy tan seguro de que no puede entregarse información sin orden judicial que mañana, y le doy un ejemplo a usted, usted es periodista, tiene su medio de comunicación y usted tiene información sobre una investigación que está realizando, ¿no? O tiene información delicada sobre ciertas cosas. Y viene el sistema de inteligencia y la entrega, ¿no? Ujú. Usted podría entregarla, pero usted se va a arriesgar a que la persona de la cual usted es custodio de esa información le monte una demanda a usted. Porque antes que la ley está la Constitución y eso va a pasar con las telefónicas. Ninguna telefónica le va a entregar información a nadie si no es con una orden judicial, porque lo dice Sí, la pero Constitución. esto no se dijo o no se planteó de esa forma en el Pleno. No porque la gente estaba temerosa y dudosa de que estos artículos que mencioné, 49, 50, 51, 52, solamente vieron la parte que genera la duda. O sea, dice, están obligados todas las instituciones públicas y privadas a entregar la información, pero no leyeron todo, que dice más abajo, pero respetando todo lo que dice la ley. Y también lo Ujú. que dice en la disposición general primera, respetando los derechos que tiene constitucionales de cada ciudadano. Entonces, usted sí tiene la obligación de entregar, siempre y cuando cumpla lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley y la Constitución? Orden judicial, señor. No lo dice explícitamente y yo, en este caso, pues, por eso y por esa incertidumbre y por la duda que se generó, yo decidí respetar lo que dijo mi partido. Bueno, está bien. Planteemos votar en bloques por último. Esa era la posición nuestra. Votemos en bloques. Pese a que yo no estoy de acuerdo, sin embargo, bueno, pues yo no soy solo. Si yo hubiese sido solo, seguramente votaba a favor de la ley. Pero somos tres Ok, legisladores, ¿no? Tenemos una directiva nacional y obviamente, como le dije hace un instante, pues la vida a mí me ha enseñado que uno ya. tiene que ser respetuoso más allá de que esté de acuerdo o no, porque eso es la democracia. Si Por tuvimos razón o responsabilidad no como orgánica. partido, el tiempo dará la razón o no.
y el tiempo también me dará la razón a mí o no. ¿No? Entonces, pero lo que yo sí le digo es que, y eso para que esté tranquila la gente, no habrá persona que pueda sentirse intranquila porque si alguien quiere llevarse esta información, tú mandas la demanda y se acabó. No habrá una telefónica que entregue información suya, mía o de nadie si no hay orden judicial. Porque si la entregan sin orden judicial, usted demanda. Y al momento que demanda, tienen que usted pagarle por los daños y perjuicios. Eso lo dice la Constitución. Así que yo no creo que a estas alturas nadie se atreva a cometer, alguien por lo menos se atreva a cometer un error de esta naturaleza. Y no solamente estoy hablando de los privados, también las instituciones públicas. Otto, hay algo que no quería dejar escapar y es que, a ver, el Partido Social Cristiano ha atravesado por momentos difíciles varias veces en su historia, siempre ha conseguido trascender a esos momentos difíciles y volver a constituirse en un partido importante. Hoy las tres figuras del Partido Social Cristiano que forman parte del Pleno son figuras importantes dentro de la estructura social cristiana, es decir, son ex autoridades o ex directores nacionales del partido, ex presidentes del partido. Cosa que hace que su voz sea una voz importante, pero deben reconstruirse al final y deben enfrentar la carrera por los gobiernos locales el próximo año. ¿Cómo se están planteando desde estos liderazgos, ¿no?, que hoy ocupan un espacio en la Asamblea en representación del partido, las acciones en este momento que parece ser muy duro para el partido y para su estructura? Bueno, sí es importante hacer una reflexión sobre lo que hemos atravesado en estos últimos meses electorales. Y estamos completamente convencidos de que si seguimos haciendo lo mismo, seguramente los resultados van a seguir siendo los mismos. Nosotros vamos a corregir, lo estamos haciendo. De hecho, pues estamos ya iniciando un estudio, un levantamiento de información para poder hacer un plan que nos permita estratégicamente pensar en nuestro siguiente objetivo, que son las elecciones seccionales. Lo estamos haciendo, ¿no? Alguien puede decir, bueno, el Partido Social Cristiano está terminado o tiene poca representación y en el futuro no muy lejano de pronto van a desaparecer. Yo creo que no. Todas las organizaciones políticas, quizá hay algunas que son pasajeras, crecen y a veces desaparecen de forma inmediata. El Partido Social Cristiano, y eso es algo que yo lo he observado a lo largo de los años, la experiencia de ver cómo se han podido reconstruir, cómo han podido levantarse incluso en momentos difíciles. Esta no es la primera vez que el Partido Social Cristiano sufre un revés de esta naturaleza. Han habido otros periodos en los que se ha tenido una representación similar a la que hemos vivido en la actualidad. Por tanto, nosotros estamos convencidos de que si nos organizamos de mejor manera, y ya estamos estudiando el caso, y vamos a tomar las acciones correctivas en los próximos meses de cara a las elecciones seccionales. Yo creo que ese es el mejor escenario que se nos podría presentar para lograr captar algunas representaciones importantes en algunas provincias y de ahí, bueno, empezar a reconstruir el Partido Social Cristiano. Y eso por la naturaleza de la construcción del partido de gobierno, podría cambiar las lógicas que hemos visto de relación entre el Partido Social Cristiano y la agrupación de gobierno en el Pleno. Mire, Es decir, el advenimiento de la elección, me refiero, ¿no? Bien, esperemos que pueda conectarse Otto Vera para este último tramo de la entrevista. Bien, sí, ahí está. ahí estamos. Sí, gracias. Gracias, Fernando. Disculpe, que como Bien, estábamos no, con el teléfono, a veces ahí ocurren estos problemas. ningún problema, Bueno, eso sucede. bien, yo le comentaba que nosotros estamos tranquilos primero de saber que todo el proceso electoral depende de los líderes locales, depende del trabajo que uno realice localmente. No creo que esto vaya a incidir en los procesos de conformación de la construcción de leyes por una sencilla razón. Normalmente esto sí causa un efecto cuando son las elecciones generales, ¿no? Cuando son las elecciones generales hay que elegir presidente, de pronto ahí quizá haya una mayor presión y entonces se crea incluso la confrontación así no exista por el mismo hecho y el ambiente político. Yo creo que esta ocasión, que es diferente, se eligen autoridades locales, desde luego. Imagino que el partido de gobierno intentará tener la mayor cantidad de autoridades locales, como otros partidos que tienen una representación importante, igual lo trataremos nosotros. Pero el nivel de confrontación política no creo que se acentúe tanto a nivel nacional. Sí, a nivel local le aseguro que sí, ¿no?
A nivel Claro, local sí van a haber confrontaciones entre los partidos más fuertes y los líderes locales también que hay, claro, porque y decía yo, lo que le claro, decía yo aseguro es que justamente eso. esta elección Eh, es diferente, va a pesar mucho el liderazgo local, sí tendrá incidencia el liderazgo nacional de los partidos más fuertes, pero ahí va a haber mucho va a tener que ver el liderazgo local de algunas personalidades, y no solamente hablo de mi provincia, sino en diferentes lados. Entonces, yo creo que primero el nivel de confrontación política va a descender a cada territorio, pero a nivel nacional no creo que vaya a haber tanta confrontación. Aspiro que no exista para efectos de que el país pueda construir las leyes de forma normal y que no tengamos que eso, es decir, la actividad política local tenga que incidir en aprobar o no un proyecto de ley. Correcto. Otto, muy agradecido además Muchas con que gracias, te hayas Fernando. vuelto a conectar luego de caída la conexión. Así que me abrazo y siempre Estamos bienvenido a a la la conta. orden, ¿ah? Gracias. Muchas gracias y muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Otto Vera, ex vicepresidente de la Asamblea, actual legislador por el Partido Social Cristiano, con que conversábamos sobre las dinámicas del Pleno Legislativo, cómo observan esta llegada también a la Asamblea de una nueva ley económica urgente para recuperar los territorios declarados como zonas protegidas. Me manifestaba que incluso, y esto haciendo un ejercicio de organicidad en el interior del partido, que él se había manifestado más bien a favor de esta ley, pero el partido finalmente se abstuvo, no votó por ella, y él lo hizo así, obedeciendo o más bien adhiriéndose a un criterio de organicidad que tanto le reclamamos a los del otro lado del pleno. Por eso le decía, oye, tal vez esto tiene que ver esto que me estás diciendo con algún mensajito que está lanzando al otro lado del pleno. Lo cierto es que esa organicidad que nos comenta Otto Vera en el Partido Social Cristiano, vaya que ha hecho falta en la agrupación política de la Revolución Ciudadana, al menos hasta ahora, y de cómo se revelan las cosas en el Pleno de la Asamblea Nacional.